Recording is on. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra primera semana de este módulo 20. Y como siempre, lo primero que vamos a revisar es nuestro orden del día. Quiero darles la bienvenida a todas aquellas personas que vean posteriormente la grabación de esta sesión. Las reglas de comunicación aplican para las personas presentes, así que quien se vaya a integrar posteriormente, bueno, recordarle que es importante dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Vamos a ir directamente a la sección de preguntas y respuestas de la parte de cómo lo realizaré. Y una vez que lo revisemos, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 1 lleva por título Contaminación del agua. Y en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice lo siguiente. En un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas sus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicados en las etiquetas de tales productos. Ok, entonces nos dicen que tenemos que hacer un monitoreo de 3 días de las actividades que involucren el uso del agua. Ojo, son las actividades que involucran uso del agua, no monitorear los litros que gastamos de agua o el volumen que gastamos de agua. Son las actividades en donde se utiliza agua. Y bueno, nuestra tabla 1 de izquierda a derecha en el encabezado nos indica que debemos de colocar el día y el número de actividad. El día y el número de actividad. Posteriormente tenemos el nombre de la actividad o las actividades que estamos incluyendo en nuestra tabla. Una vez que colocamos el nombre de la actividad o la actividad que estamos realizando, se tiene que indicar la frecuencia que se refiere al número de veces que se realiza esa actividad. Una vez que se anota la frecuencia, tienen que responder a la pregunta si la actividad contamina o no, con un sí o con un no. En la penúltima fila tenemos que incluir las sustancias o los productos que se están utilizando. Recuerden que en cada actividad que se realiza se pueden utilizar diferentes productos o sustancias que pueden contaminar el agua. Y tenemos como ejemplo en la actividad de bañarnos que se utilizan tres sustancias contaminantes o 3 productos, que es el shampoo, el acondicionador y el jabón. Asimismo, en la instrucción nos dice que debemos de colocar 3 ejemplos de ingredientes de cada uno de estos tipos de producto que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces tenemos para el champú tenemos sus 3 ejemplos de ingredientes, para el acondicionador tenemos sus 3 ejemplos de ingredientes y para el jabón sus 3 ejemplos de ingredientes. Y en la última fila se tiene que realizar una clasificación del contaminante, esto es de los ingredientes, ¿ok? Entonces, para la clasificación de los 3 ingredientes del shampoo tenemos que el benzoato de sodio es orgánico, el aurisulfato de sodio es orgánico y el piritionato de zinc es orgánico. A diferencia, por ejemplo, del sulfato de sodio del jabón de baño, que es un compuesto inorgánico o un ingrediente inorgánico del jabón de baño, ¿ok? Entonces, la sesión pasada yo les comentaba que ustedes pueden hacer una tabla con un total de 9 actividades, 3 actividades por día, en la cual van a, en el primer día van a incluir 3 actividades, obviamente, y de esas 3 van a pasar una para el siguiente día. Van a escoger una y van a decir, bueno, como se repiten mis actividades, voy a tomar cuál es la que más se repite de estas y la voy a pasar para el siguiente día. Y en el siguiente día van a incluir 2 diferentes. De esas 2 diferentes del segundo día van a seleccionar una y la van a pasar para el tercero.
y en el tercero van a incluir otras 2 diferentes a las de los 2 primeros días, ¿ok? Para que les queden 3 por día, pero les queden actividades diferentes. Una vez que ustedes elaboraron su tabla, recuerden que son 3 días de monitoreo, van a pasar al punto número 2, donde nos dice integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra, número 12 e interlineado 1.5. ¿Qué es lo que debe de llevar nuestro procesador de textos? Lo primero que nos dice que hay que incluir es la portada, que debe de llevar los siguientes datos, su nombre completo y grupo, el nombre de su asesor virtual y el nombre del estado, municipio y localidad donde ustedes viven. Una vez que elaboran su portada, pasan a elaborar el índice, ¿sale? El índice debe de contar con la siguiente información, su tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. Recuerden, la sesión pasada les hablé de la tabla de contenido, que no es más que el contenido o las secciones en que se divide nuestro documento. Ejemplo, el índice, la introducción, el cuerpo del informe, etcétera. Esas secciones van a conformar precisamente nuestra tabla de contenido. Y bueno, esta tabla de contenido debe estar asociada al número de página donde se encuentra dentro de nuestro documento. Entonces, está muy sencillo de elaborar el índice. Lo único que tienen que hacer es en forma de listado su tabla de contenido y posteriormente enumerar las páginas de su documento. Una vez que están enumeradas sus páginas del documento, ustedes van a relacionar la página con la página donde se encuentra el contenido con el nombre o el lugar donde está en la tabla del contenido ese contenido, ¿ok? Está bastante sencillo. Si en la página 1, por ejemplo, está el índice, el número 1 en mi tabla de contenido lo voy a asociar al índice. Si en la 2 está la introducción, en la tabla de contenido voy a asociar el título de introducción a la página 2 y así sucesivamente. Una vez que ustedes elaboren su índice, tienen que desarrollar una introducción. Recuerden, en la sesión pasada les mencioné que no les voy a evaluar la extensión, solo les voy a evaluar los puntos que deben de cumplir. Y bueno, si cumplen con todo lo que se les está solicitando, pues obviamente no van a tener ningún tipo de penalización. ¿Qué debe de contener su introducción? Lo primero que nos dice que debe de contener es que deben de indicar o comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Aquí yo les di por ahí un tip, que esta información la pueden encontrar en las páginas oficiales de los municipios donde ustedes viven. Después tienen que indicar cómo influye el clima y la geografía de tu localidad en la disponibilidad de agua para tu comunidad. Recuerden, y esto también se los mencioné, no es lo mismo que ustedes vivan en una zona con un clima que sea templado y húmedo, en una zona geográfica donde no sea totalmente plano, que tenga elevaciones, que tenga algunos cerros, los cuales permitan no solo escurrimientos, sino la formación de algunos cuerpos de agua, a diferencia de que ustedes vivan en un lugar que sea totalmente cálido y sea muy poco húmedo o presente muy poca cantidad de lluvia y que no presente zonas montañosas, lo cual propicie que la evaporación de agua pues sea mayor, ¿ok? Entonces la disponibilidad de agua en un lugar y en otro va a ser muy diferente. Y por último tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde ustedes viven. Aquí esta última parte es muy personal, no les puedo dar mucha información. Ustedes tendrán que analizar qué tan buena es la calidad o qué tan mala es esa calidad del servicio en lo que es el agua potable y el alcantarillado. Siguiente inciso, el inciso D, donde se tiene que desarrollar el cuerpo del informe.
con la siguiente información. Lo primero que tienen que hacer es elaborar una explicación en media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Ojo aquí y se los vuelvo a decir, es que ustedes expliquen cómo realizaron el monitoreo, no que enumeren o nos digan o pongan ahí el orden en que realizaron las actividades, ¿ok? Una cosa es cómo realizaron las actividades que ustedes incluyeron en su monitoreo y la otra es cómo realizaron el monitoreo. Y les puse el ejemplo de que se guíen con el encabezado, ¿ok? De izquierda a derecha, ya saben, ustedes lo van llenando. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Bueno, primero tuve que hacer un monitoreo durante 3 días, me apoyé con mi teléfono, me apoyé con mi computadora, me apoyé con una hoja de papel donde fui anotando mis actividades, ¿ok? Posteriormente anoté o registré el número de veces que realizó esa actividad para posteriormente indicar si esta actividad contamina o no, ¿sale? Y así sucesivamente van indicando qué es todo lo que hicieron para realizar ese monitoreo. Una vez que realizan esa explicación, van a colocar su tabla de monitoreo que ya van a tener precisamente elaborada, ¿ok? Entonces, colocan su explicación y después colocan su tabla de monitoreo. Una vez que colocan su tabla de monitoreo, pasan al siguiente inciso. En el siguiente inciso nos dice que hay que elaborar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Primero, definir el objetivo de estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Y les comentaba igualmente en la sesión pasada que esta parte del contexto ustedes la pueden ver reflejada en su tabla, ¿ok? Si ustedes en su tabla llegan a percibir, ustedes creen que utilizan muchos productos que pueden contaminar el agua durante sus actividades diarias, bueno, uno de sus objetivos puede ser precisamente reducir o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. Si ustedes ven que no realizan ninguna acción o actividad precisamente para reducir su consumo de agua, bueno, lo que podrían hacer o definir como objetivo es reducir su consumo de agua. O también pueden proponerse como objetivo reutilizar el agua que ya fue empleada, ¿ok? Cualquiera de esas tres. Una vez que definan su objetivo, tienen que incluir o tienen que realizar la descripción detallada de 3 acciones personales para lograr su objetivo. Entonces, yo defino en mi plan de acción mi objetivo, que vamos a decir que es reutilizar el agua que ya fue empleada. Entonces, voy a definir 3 acciones para lograr este objetivo de reutilizar el agua que ya fue empleada. Mi primer acción va a ser colectar el agua fría de la ducha o del baño, ¿ok? Y esa agua la voy a reutilizar para limpiar el piso o o regar las plantas. Mi segunda acción puede ser colectar el agua de la lavadora. Mi tercera acción puede ser colectar el agua de frutas y verduras en las cuales se desinfectan. Y esta se puede utilizar también para limpieza de pisos o también para el servicio del sanitario, ¿ok? Entonces, está muy fácil, son 3 acciones detalladas, así muy sencillas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito un depósito de agua. Ahí vamos a colocar el agua colectada y posteriormente esa agua colectada la vamos a utilizar y ya indican para qué. Serían 3 o 4 pasitos que ustedes tienen que hacer en cada acción para lograr su objetivo de estrategia dependiendo del que ustedes elijan. Y una vez que terminan ese segundo punto de sus 3 acciones detalladas personales, van a realizar la descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Igualmente, aquí tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Entonces, mejorar el aprovechamiento de agua se refiere a buscar el mejor consumo de agua posible
con respecto a su uso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar el aprovechamiento en el consumo? Buscar dispositivos ahorradores e instalarlos con mi familia. Buscar una acción, por ejemplo, donde limite el flujo de agua para su uso, ya que solo requiero una cierta cantidad. También podría ser el reciclaje de agua, también podría ser la colecta de agua pluvial. Entonces, todas esas acciones pueden ustedes implementarlas. Solamente asegúrense de que esa acción sea lo suficientemente sencilla para que ustedes la puedan llevar a cabo. Si voy a utilizar un dispositivo para ahorrar agua en una actividad como lavarme los dientes, bueno, tiene que ser algo tan sencillo como designar un vaso de agua, perdón, un vaso para tomar el agua para lavarnos los dientes. Una vez que se utilice por uno de los integrantes ese vaso, se tiene que lavar y se coloca en el lugar designado para que el siguiente miembro del grupo pueda utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, esa sería una acción colaborativa. No tiene que ser algo tan elaborado, así de sencillo, para que ustedes puedan elaborar algo sencillo y cumplir con este punto. ¿Ok? Son 3 puntos en el plan de acción. Una vez que terminan con su acción colaborativa, se van al siguiente inciso, que nos dice que se tiene que elaborar una conclusión en la cual van a responder a los siguientes planteamientos. Primer pregunta, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? También les vuelvo a recordar, en la sesión pasada les mencioné que no es lo mismo un reservorio que un lugar de almacenamiento de agua potable, ¿ok? Todos los almacenamientos de agua potable están en las ciudades, en las casas, y pueden ser tinacos, pueden ser cisternas, tanques elevados, etcétera, ¿ok? Y los aquellos que están en el ecosistema o en el ambiente, presas, ríos, lagos, lagunas, pozos que se han perforado, etcétera, ¿no? Y recuerden, cada uno de estos está identificado por Conagua, por lo que es importante que cuando ustedes mencionen cuáles son, ustedes indiquen, bueno, mi comunidad es abastecido por el río Bravo. Mi comunidad es abastecido por el río Balsas. Mi comunidad es abastecido por la presa de Villa de Carbón, por ejemplo, o la presa El Cuchillo allá en Monterrey, ¿no? O la presa de Necaxa ahí en la parte norte del estado de Puebla, o el río Papaloapan ahí en el estado de Veracruz, ¿sale? Entonces es importante que ustedes identifiquen ese reservorio de agua. Y una vez que lo identifican, dan respuesta al siguiente punto: ¿qué tan susceptible es o son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por las sustancias de uso doméstico de tu tabla de monitoreo? Creo que no hay aquí gran problema, ya que una vez que ustedes los identifican, pueden saber si son muy susceptibles o no de ser contaminados. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, así como dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de que en tu comunidad se tenga el servicio de ambas instalaciones? Entonces, una vez que ustedes dan respuesta a sus 3 preguntas, van a pasar al siguiente inciso. Recuerden, en el último punto del inciso F son prácticamente 2 puntos que tienen que resolver para que por ahí no se les vaya a pasar. Primero mencionar la diferencia y luego dar respuesta a la pregunta que se les está solicitando. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, Ruth? Bienvenida. ¿Duda, Ruth? ¿Todo bien? Ok. Bueno, una vez que ustedes elaboraron su conclusión,
pasan a elaborar su bibliografía, que es lo que nos piden en el inciso G. Recuerden, la bibliografía va al final de todos sus documentos. Aquí esto no es variable, siempre va a ir al final, solo que sí o solo que se los indiquen las instrucciones de otra manera, ¿sale? Entonces, las fuentes de consulta o fuentes de información van al final en una hoja aparte. Recuerden, es importante que ustedes cuiden tanto la estructura como el formato. Les mencioné que la estructura se refiere a los datos y al orden que van esos datos que les indican que deben de llevar, que deben de colocar según el manual de citas APA de Prepel INESEP. Y el formato se refiere al formato que le tienen que dar a ese texto, que es un formato de sangría francesa. Cada una de esas fuentes de consulta que ustedes coloquen, tienen que seleccionarla y darle el formato de sangría francesa, así como asegurarse de que cuente con todos los datos solicitados en el manual APA de Prepelines. ¿Ok? Y bueno, una vez que coloquen ya sus fuentes de consulta, que es la última parte, en el punto número 3 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente tienen que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de texto correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Hasta aquí con la revisión de nuestras instrucciones correspondientes a nuestra actividad integradora 1. Ok, aquí creo que no hay gran problema. Es importante nada más que sigan el orden de las instrucciones. Si quieren ponerlas también en su procesador de textos y de ahí ir desarrollando su actividad, también pueden hacerlo. Es una forma de trabajar y de asegurar que no les falte ningún punto precisamente por desarrollar. Nuestra siguiente actividad lleva por título Actividad Integradora 2, mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y bueno, aquí es importante que no pierdan de vista que deben de conocer esos tres conceptos: efecto invernadero, cambio climático y huella de carbono, ya que están muy relacionados entre sí, pero son totalmente diferentes cada uno. Y bueno, en la parte de cómo, en la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice: revisa el siguiente texto titulado El costo climático del ganado e identifica las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y ahí tienen ustedes la referencia bibliográfica junto con su enlace que los va a llevar a ese texto que tienen ustedes que leer. Una vez que lean su texto, pasan a el punto número 2, donde nos dice que en una hoja de cálculo de Excel tienen que realizar una tabla de registro de su consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organicen y clasifiquen de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Lo primero son los días de la semana y tienen que escoger 3 días de la semana en la que consuman la proteína animal en sus alimentos. Y el otro dato son los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Ojo, aquí les vuelvo a hacer hincapié que solo van a monitorear estos tipos de proteínas que están indicadas en nuestras instrucciones, que son el huevo, el pollo, el pavo, cerdo, queso, carne bovina, que sería la res, y por último el cordero. ¿Ok? Aquí no me voy a detener mucho porque les comenté la sesión pasada que yo tengo un ejemplo que vamos a revisar al final, precisamente no solo de la elaboración de la tabla, sino también de la elaboración de las gráficas que se están pidiendo. ¿Ok? Entonces, espero que le hayan podido avanzar y si no, aquí al final vamos a ver cómo elaborar estos dos puntos que están solicitando en las instrucciones. Tenemos una nota importante para la elaboración de su tabla de monitoreo de proteína, que dice: en caso de que seas vegetariano, ovo vegetariano o vegano,
puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Punto número 3 dice, elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. Esta parte es la que les mencionaba también que vamos a revisar al final en el ejemplo. Aquí nos piden primero una gráfica de barras donde se observa el consumo total de gramos por tipo de proteína en los 3 días. ¿Qué es esto? Ustedes tienen que graficar precisamente el total que consumieron en esos 3 días de pollo, el total que consumieron en esos 3 días de pavo, el total que consumieron de esos 3 días de huevo, etcétera. Y en la segunda gráfica es una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Es el porcentaje consumido de proteína que corresponde a los gramos, por ejemplo, de huevo, a los gramos de pollo, a los gramos de cerdo y así sucesivamente. Y bueno, ¿cómo debe de ir, con qué datos debe de ir cada gráfica y cómo debe de ir integrada? Recuerden, la gráfica de barras debe de llevar sus títulos en los ejes X y Y. En el eje X debe de ir precisamente el tipo de proteína y en el eje Y la escala indicada en gramos, que son gramos consumidos, ¿ok? Y bueno, para la circular, así como para la gráfica de barras, ambas deben de llevar sus leyendas o etiquetas de datos. En el siguiente punto, y creo que este es importante, y ya se los había explicado, pero si no también voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo vean en el Excel y también ahí puedan seguirlo. El punto número 4 nos dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Y la tabla de equivalencias es esta que está aquí abajo, ¿ok? Entonces, no pierdan de vista que debe ser con base en esta tabla de equivalencias. Recuerden que les dije que solo iban a estar monitoreando las proteínas que están indicadas en nuestra actividad. Entonces, nuestro ejemplo nos dice lo siguiente. Masa de dióxido de carbono es igual a 700 gramos de pollo por 1 kilogramo de pollo entre 1000 gramos de pollo por 6.9 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de pollo. Entonces, en el ejemplo dice, si se consumieron 700 gramos de pollo en 3 días, el resultado va a ser el siguiente. Tenemos que multiplicar esos 700 gramos de pollo que se consumieron, que es el primer dato que va al principio o en la primera parte de nuestra ecuación, y lo vamos a multiplicar por el resultado de 1 entre 1000. Ese resultado de 1 entre 1000 por 700 lo vamos a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1. ¿Ok? Para este dato de consumo de 700 gramos de pollo, el resultado es de 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Este resultado está redondeado, por lo que si ustedes comprueban este resultado, no les va a dar tal cual así 4.8. No les voy a decir cuánto les da para que precisamente ustedes puedan comprobarlo, pero está redondeado. Ahora, este ejemplo nada más es para el cálculo de los gramos consumidos por 3 días de proteína de pollo. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer el cálculo de su consumo de 3 días de huevo? Bueno, ustedes van a poner aquí sus gramos que consumieron de huevo, van a cambiar el tipo de proteína en lugar de pollo, va a pasar a ser de huevo. Lo mismo va a pasar en la sección intermedia, donde ustedes las unidades de pollo las van a cambiar a huevo. Y por último, en la tercera parte, van a cambiar el dato de equivalencias que teníamos para el pollo, que es de 6.9, que está aquí en la tabla y se los puse en rojito, y lo van a cambiar por el dato del huevo, que es de 4.8. De igual forma, las unidades que están abajo en color azul, que nos ayudan
a despejar las unidades de kilogramos de dióxido de carbono, van a pasar de pollo a hacer las que corresponden al huevo, ¿ok? Entonces, en lugar de que mis unidades que estamos cancelando para despejar los kilogramos de dióxido de carbono sean de pollo, tienen que pasar a ser datos para nuestro consumo de un huevo, ¿ok? Y así para cada uno de los tipos de proteínas. Ustedes van a calcular el del queso, por ejemplo, aquí va a ser gramos de queso, kilogramos de queso, entre gramos de queso y su dato de según su tabla de equivalencias que corresponde al queso de emisión de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de queso, ¿vale? Que en este caso para el queso sería 13 kilogramos de dióxido de carbono. Para el cerdo, si lo calculan, aquí en lugar de 6.9 sería 12.1 y así para cada tipo de proteína. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, ok. Recuerden que todo esto que acabamos de ver sobre el cálculo de emisión de CO2 lo tienen que hacer en una hoja de papel. No pierdan de vista esa parte. En el punto número 5 nos dice, realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Lo primero que debe de llevar su cartel de divulgación es su título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Creo que aquí nada más échale un poquito de imaginación, no hay gran problema. Visualicen su cartel de divulgación. Recuerden, un cartel, creo que por ahí todos hemos visto carteles. Creo que los más populares son aquellos que, por ejemplo, se hacían o se siguen haciendo. Quien por ahí ha visto un cartel de la lucha libre o un cartel de algún tipo de festival de música, pueden ver que el cartel nos indica por ahí la fecha, nos indica el título o el nombre del festival, nos indica quiénes van a estar. Entonces, esa es información que va a llevar el título en este caso, su cartel tendría que llevar, y recuerden que debe ser en una sola hoja, el título que relacione la huella de carbono y su consumo de proteína. Entonces, podría ser mi consumo de proteína y cómo esto impacta en mi huella de carbono, o mi huella de carbono, cómo se relaciona con mi consumo de proteína pecuaria. Esto es totalmente abierto y ustedes son libres de colocar el título que relacione estos dos conceptos. Una vez que colocan su título, tienen que desarrollar la siguiente introducción. Recuerden, no voy a evaluar la extensión, voy a evaluar que cumplan con lo que se les está solicitando. Y ahí en el centro, a la izquierda, a la derecha, van a poner en la parte de arriba, van a poner su introducción. Recuerden que es lo primero que tienen que ver las personas que puedan consultar ese cartel. Entonces va a ser su introducción y tiene que ir conformada por los siguientes puntos. Primero tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Después indicar a qué se refiere la unidad de emisión de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. Una vez que desarrollan su introducción, van a pasar al siguiente inciso, que solicita incluir un esquema que muestre las siguientes características. La relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Esto no es más que una imagen donde esté descrita o esté reflejado el efecto invernadero. Por ahí ustedes han visto también, por ejemplo, esquemas del ciclo del agua, donde ven las nubes, donde ven la lluvia, que se filtra el agua, que otra parte se evapora, etcétera, ¿no? Esos son solo algunos pasos, hay más pasos, pero ahí pueden ver todo este ciclo del agua.
Pues es lo mismo, aquí tienen que incluir una imagen donde aparezca el sol, donde aparezca la Tierra, donde se vean la radiación solar, donde se vea cómo afecta la atmósfera, qué pasa con esta radiación cuando llega a la atmósfera, qué pasa cuando llega a la superficie de la Tierra, etcétera, ¿no? Una vez que ustedes colocan esa imagen, van a elaborar un pie de figura donde expliquen ese esquema. Ojo, se los vuelvo a mencionar. Es una explicación, no una definición. Entonces, si ustedes ponen una definición, pues obviamente no se los voy a poder tomar como bueno, ya que esto lo tienen que explicar ustedes. Tal cual así, yo alcanzo a observar que la radiación solar llega al planeta, la radiación solar choca con la atmósfera, algunos rayos pasan a la superficie, estos que pasan a la superficie y ya ustedes indican que es todo lo que alcanzan a ver en ese esquema. No importa la extensión, recuerden que mientras ustedes hagan su explicación, no hay problema de la extensión. Una vez que coloquen o elaboren su pie de figura, que es esta explicación, van a añadir la fuente de consulta donde retomaron esta imagen. Ahí mismo abajito de su pie de figura, a un ladito, arriba de su esquema o por ahí muy cerquita para que precisamente se dé a entender de dónde es que ustedes retomaron esa imagen. En el siguiente inciso dice que tienen que incluir las gráficas de barras y circular. Ese ejemplo lo vamos a ver ahorita. Aparte de que van a ir configuradas como nos solicitan en la parte de arriba, aquí nos indican también que cada gráfica debe de llevar un pie de figura donde expliquen el patrón de consumo observado, ¿sale? Creo que no está difícil, está bastante fácil. Su patrón de consumo se refiere a cuál es el tipo de proteína que más consumieron, cuál es el tipo de proteína que menos consumieron y esto en ambas unidades, tanto en porcentaje como en gramos. Una vez que realizan el pie de figura de cada una de sus gráficas, tienen que incluir las conversiones de unidades que indiquen cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado al ambiente, dependiendo de los kilogramos de carne que consumieron con las siguientes características. ¿Ok? Esto de incluir las conversiones de unidades, ustedes ya también lo van a tener hecho. Recuerden que se les solicitó que lo hicieran en una hoja de papel y que le tomaran una foto. Bueno, esta foto también la pueden incluir sin ningún problema en su cartel de divulgación. Una vez que colocan su foto con sus cálculos de emisión, van a elaborar un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. ¿Ok? Una vez que indican, bueno, mi consumo de carne no es muy elevado y no consumo los tipos de proteínas que más CO2 emiten a la atmósfera, van a pasar al siguiente inciso, que es el inciso F, que nos dice, de acuerdo con los resultados de tus conversiones, reflexiona si el tipo de carne que más consumes es el que mayor o menor huella de carbono emite. Y con base en esto, tienen que proponer 3 acciones que podrían tomar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumo de carne. ¿Ok? Entonces, ahí voy a plantear, bueno, yo no consumo el tipo de proteína que más emite dióxido de carbono a la atmósfera, pero sí consumo el tercero que más emite. Por lo que he tomado la decisión o yo podría tomar las siguientes acciones respecto a mis hábitos de alimentación. Y ya ustedes hacen sus propuestas. Recuerden, estas 3 acciones única y exclusivamente deben de estar enfocadas a lo que son sus hábitos de alimentación. Si ustedes colocan una acción que les permita reducir su huella de carbono
pero que ésta no esté relacionada con su consumo de carne, no se las voy a poder tomar como correcto, ¿ok? Eso es importante. Y bueno, una vez que ustedes han incluido sus 3 acciones, van a incluir por esta ocasión, y aquí como les había mencionado, porque se lo solicitan, en el cartel van a ir incluidas sus fuentes de información con base en el manual de Prepa en línea C, ¿ok? Entonces, para esta actividad integradora, que es la actividad integradora 2, sus fuentes de información no van a ir en su procesador de textos, tienen que quedar en su cartel de divulgación. Y bueno, tenemos una nota que dice: para realizar tu cartel puedes ocupar alguna de las herramientas web como Canva, Infogramo o Pictochart, o utilizar elementos y herramientas de tu procesador de textos. Ok, tienen 3 opciones: Canva, Infogram o Pictochart. Si ustedes necesitan utilizar alguna herramienta o elemento de su procesador de textos, pueden hacerlo. Quieren hacer una tabla en su procesador de texto, la hacen la tabla y la colocan en su herramienta que estén utilizando. Necesitan hacer un cuadro comparativo, bueno, lo hacen en su procesador de textos y lo colocan en su herramienta que estén utilizando. No es aceptable que ustedes elaboren todo el cartel en el procesador de textos. Solo pueden utilizar elementos y herramientas de este para elaborar algún punto que ustedes quieran elaborar en el procesador y posteriormente colocarlo en su herramienta, ya sea Canva, Infogram o Pictochart. Y bueno, otra nota nos dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace de la plantilla que contiene tu cartel de divulgación, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Tenemos los tutoriales para Canva, Infogram y Pictochart. Aquí pueden encontrar cómo utilizar cada una de estas herramientas y cómo obtener el enlace para compartir precisamente. ¿Ok? Entonces, en esta parte también les recuerdo que no olviden modificar los permisos de acceso cuando ya compartan el enlace, porque obviamente si yo no puedo visualizar su cartel de divulgación, pues obviamente no voy a poder evaluarlo, por lo que les va a generar una penalización bastante grande, ¿vale? Es importante, no olviden modificar sus permisos de acceso. Y bueno, en el punto número 6 nos dice lo que ahora sí tienen que incluir en su procesador de textos. Recuerden, todo lo que acabamos de ver va desarrollado en su cartel de divulgación. Ahora, en su procesador de textos deben de incluir su portada con sus datos personales. Ahí no hay tema, no hay discusión. La evidencia de su tabla de monitoreo, que es su tabla de monitoreo. Las imágenes de sus gráficas, que son sus 2 gráficas que se los solicitan, tanto su gráfica de barras como su gráfica circular. La fotografía de su hoja de su conversión, perdón, de sus cálculos de emisión de CO2 que le solicitan. Aquí ustedes pueden incluir, ya saben, la fotografía tanto en el cartel como en el procesador de textos, puede ser la misma, no hay ningún problema. Y por último, el enlace del cartel solicitado en el punto número 5, ¿sale? Entonces, en su procesador de texto van estos puntos, son 5: su portada, su tabla de monitoreo, sus gráficas, la foto con sus cálculos de emisión de CO2 y su enlace, ¿ok? Una vez que tengan integrado su procesador de textos, en el punto 7 nos dice que hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo. Asegurarse que esté libre de caracteres especiales y posteriormente tienen que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado es .doc o .docx. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, Nelly? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Perdón, Ruth Abigail, ¿todo bien? Antes de pasar a ver los ejemplos. Ok, bueno, entonces vamos a ver de manera muy sencilla y rápida
los ejemplos de cómo elaborar